Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a todos un día más a mi canal. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y empezamos la pedazo de vuelta, siempre acompañados de vuestra manita, aquí en el mejor estadio del mundo. Venga, vamos, acompañadme. Oye, es lunes y no te estoy viendo sonreír. Venga, sonríe, que los lunes son los mejores días de la semana. Y como no sonrías, voy yo y te saco una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Venga, vamos a ver qué está pasando hoy en el Santiago Bernabéu. Vemos que hay una pedazo de plataforma en la parte superior de estos soportes verticales, instalación de lamas, y están preparando ahí, vamos a ver, porque están soldando. ¡Wow! Están soldando, como me pillen como el otro día. A ver qué pasa y no pasa. Estarán preparando ya lo que va a ser la instalación de las conexiones de las lamas en la parte superior. Modo gran angular de lo que está quedando ahora mismo de la esquina de la Torre B, donde la semana pasada vimos que estuvieron instalando y colocando lamas en este lado, en estas columnas, las más cercanas ya a la parte de Castellana, y hoy vemos que de momento está la cosa un poco parada. Voy a acercarme ahora cruzando la carretera y cuando esté el semaforito en verde para mí, ahora mismo no, para ver si han traído lamas aquí en la esquina de la Torre B, donde veo que está subiendo ahora mismo una plataforma. Y parece que han colocado, pero en la mitad inferior. Esta semana es un poco rara. Hoy juega el Real Madrid en Vallecas y el jueves es el último partido ya del Real Madrid antes de entrar en ese pedazo de mundial en el que yo no veré. Así que el jueves será nuestra última visita al interior del Bernabéu. Esas imágenes que podemos sacar de los entresijos de Padre Damián, de los palcos y demás. Venga, se pone en verde, cruzamos. Por cierto, a quien cumpla hoy años, muchas felicidades. Levantamos la mirada y mirad qué bonito. Quiero que os sintáis aquí conmigo, con nosotros, con todos los operarios y con toda la maquinaria. Bueno, está un poquito como despejado todo, ¿no? Está un poquito despejada, veo que hay mucha maquinaria. Siguen trabajando en la excavación ahí de museos arqueológicos. No sé qué están haciendo exactamente, pero llevan ahí unos cuantos días cavando sin cesar. Están sacando tierra sin cesar, escombros, no sé exactamente qué es lo que pueden estar haciendo. Pero ojito, ojito, hay que estar muy pendiente, que aquí cada cosa es un misterio. Venga, seguimos modo gran angular de toda la esquina de la Torre B, donde vamos a ver, vamos a asomarnos ahora a ver si hay lamas nuevas. Y mirad cómo va quedando todo, tío, es precioso, es inaudito. Se me acaban los adjetivos para describir lo que estoy viendo y estamos viendo entre todos juntos. Aquí podemos ver un poquito de Castellana, no veo que haya lamas nuevas y tampoco he visto trailers nuevos con lamas nuevas. Así que es posible que ya aquí en la esquina de la Torre B, pues... a ver, David. No, tampoco. Ojo, ¿qué es eso? Ah, no es nada. Es posible que a lo mejor ya no suban más lamas hasta que no traigan más, claro. De todas formas, ahora nos acercaremos por Castellana, vamos a ver cómo va esa instalación de la última cercha Abril, y bueno, y cómo van las demás también. Tenéis un precioso vídeo de Maribel que ha subido, creo que subió ayer por la noche, en todo lo que está pasando en Fuenlabrada Inside, justamente desde dentro del polígono de Fuenlabrada. Así que si no lo has visto, ¿a qué estás esperando? Venga, no pierdas el tiempo y véelo, si se dice así. Bueno, ahí vemos la plataforma, parece que hoy lo que están haciendo es teñirse al plan. Y lo que veo es que están quitando, por lo que se ve ahí, están quitando... Mirad, es que mirad cómo brilla, tío, es que va a quedar esto... ¡Guau! Va a quedar esto una maravilla, como David Villa. Lo que veo es que están quitando pegatinas y adhesivos a estas lamas, estas últimas lamas instaladas ya prácticamente en la parte llana de la Castellana. Vamos a ver, porque parece que en este lado de aquí, en estos soportes verticales, están preparando la siguiente instalación de los soportes de erizo, esos nexos que son los responsables de sostener y sujetar lo que son las lamas, esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. Venga, último vistazo a esta esquina de la Torre B y nos vamos, ya entramos en Castellana. Si no le habéis dado el like, este es vuestro momento. Pasamos por encima de la valla, nunca a través, como Rafa Alonso. Por cierto, un saludo para Lloroncito. ¡Wow! ¡Qué imagen! Se nos va acabando el chollo poco a poco de la grabación en el exterior. Así que cuando estén todas las lamas puestas, ¿qué haremos? Haremos picnic, haremos fogatas en el interior para poder pasar el día. Les diremos al Real Madrid que nos ponga una tienda de campaña. Bueno, aquí tenemos toda la parte de Castellana, bueno, todo lo poquito que se ve de la parte sur. Ahí vemos nuestro TOC, que de momento tampoco ha sido arreglado. Lo siento mucho a quien le jorobe decir esto, pero es que es algo ya habitual del canal. No hago daño a nadie. Aquí tenemos también los huecos de los ascensores
donde ya sabéis que ha sido hormigonado y está totalmente fraguado toda esa parte, y donde ya veis que asoma ahí en la parte superior de la viga coronal. Luego entraremos al interior para ver cómo se ve desde dentro, por supuesto, así que no te pierdas el vídeo, no te pierdas el vídeo completo, tienes que verlo de principio a fin. Ahí vemos cómo se asoman tímidamente esas riostras que se han ido instalando hasta hace poquito, hace unos poquitos meses atrás, ya con prácticamente todas las vigas y piezas necesarias en la parte superior del lateral oeste, donde también veremos el techado y la instalación de las planchas de la primera capa en la parte de las riostras aquí de la cubierta oeste. De momento las cubiertas, pues bueno, lo que va sacando el Real Madrid y demás es lo que podemos ver, pero no va nada mal. Venga, seguimos avanzando. Estaba diciendo la señora, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Venga, nos asomamos por el montículo de Bélgica in the Night. Aquí tenemos, por cierto, hace mucho que no lo canto, pero... Garrapatas in the Night. Lo, 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 lo. Aquí lo tenemos, toda la parte de Castellana con esos armarios. Estos armarios que tenemos ahí rojitos, que son para las lamas de la cubierta, donde en estos precisos momentos, parece que no están subiendo ninguna, pero tenéis que confiar en mí, porque cuando he pasado por la torre B he visto una lama que la subían con la grúa torre hacia la parte de la cubierta oeste, así que la habrán cogido de ese armario. Venga, seguimos viendo qué más tenemos por ahí. Ahí tenemos al fondo, encima de las puertas, el cerramiento de la parte de la fachada del lateral oeste. Vemos todavía grúas camión en la parte de la puerta 7. Está ahí descansando, no sabemos qué está haciendo. A lo mejor en estos precisos instantes no necesita y requiere de sus trabajos. Ahí vemos cómo distintas delegaciones de las distintas empresas de alquiler de maquinaria están viniendo o están dejando ahora mismo una plataforma de la empresa UNE, no me acuerdo cómo era, Loxan. Y pues bueno, ahí está la parte de la esquina de la Torre C, donde ahora mismo yo diría que es el centro de atención en la parte exterior del Bernabéu, en la remodelación, porque ahí se están juntando 4 cerchas muy bonitas y muy blancas como nuestro corazón, para dentro de muy poquito, porque ya entra muy poquito el Mundial, empieza, y empezaremos a ver también el izado de esas pedazos de cerchas a la parte de la cubierta. Y si no estás suscrito, suscríbete, porque aquí en el canal lo veremos. Esperemos que no nos cierren el tour para ver esos pedazos de izados de las inmensas y mostrincas cerchas que tenemos ahí en la esquina de la Torre C. Ahí vemos 2 plataformas prácticamente en la esquina de la Torre C, donde no sé qué van a hacer. Me imagino que seguirán con la instalación de las conexiones entre los soportes verticales. Hasta incluso también veo, bueno, también lo que puedo ver es que están empezando a conectar y colocar esos soportes de erizo, esos nexos en la parte superior de estos soportes verticales, Ojito, porque se vienen lamas en la fachada oeste, en todos estos soportes verticales de la fachada oeste. Así que venga, quitamos zoom y volvemos a la parte central de Castellana, donde podemos ver toda esta preciosa imagen, toda la fachada oeste, este u oeste. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y aquí estamos de nuevo en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Este no es el comienzo del vídeo, esta es la parte central de la Castellana. Y toda la fachada oeste aquí la tenemos, donde seguiremos estando al tanto de esas conexiones que van a ir instalando entre los soportes verticales en esta parte de aquí, donde va a ir esas letras de Estadio Santiago Bernabéu. En esta parte de aquí irán y veremos a ver qué es lo que pasa aquí, porque de momento no han colocado todavía las conexiones entre los soportes verticales. Hay que estar muy atentos a ver cuándo empiezan, a ver si hay algún tipo de problema y no me lo han dicho. Venga, última ocasión en la que vemos la fachada esta aquí en el canal en el día de hoy y nos vamos hacia la esquina de la Torre C. Venga, vamos. Uy, ¿qué tenemos aquí, my friends? Parece que tenemos 4 cerchas para la cubierta retráctil del Santiago Bernabéu. Lo que veo y lo que estoy sintiendo en estos precisos instantes es que están retocando, están pintando esta primera cercha en enero, que yo creo que va a ser la primera en izarse, obviamente. Creo que va a ser la primera en izarse, que por cierto no tiene esos sistemas de inflado y desinflado en la parte de los extremos, no como las otras. Entonces yo creo que esta va a ser la primera que pongan y la primera que dicen. ¿Vosotros qué creéis, no? Que sí, Ahí lo vemos como están rematando todo eso que se ha ensuciado lo tienen que volver a pintar, lo tienen que dejar como los chorros del loro, para que nuestro queridísimo Florentino Pérez vea
el bonito e impresionante izado que se va a hacer de cada una de estas terchas que tenemos aquí en el banco de pruebas improvisado de la Castellana, justo enfrente de la esquina de la Torre C. Venga, vamos a ver qué más vemos. Vemos por ahí. De momento parece que no han colocado los motores en este extremo sur de la última cercha, así que bueno, vamos a movernos hacia la esquina de la Torre C para ver si la han colocado en el otro extremo, en el extremo norte. Venga, acompañadme, dadme la manita, que no os perdáis. Cómo impresiona, cómo impresiona, cómo han empezado aquí a montar las cerchas como si nada, cómo han empezado aquí a colocar estas pedazos de mostrincas y nosotros aquí como si nada, es que imaginaos que se tumba una para acá, que se tuerce y que nos da en la cabeza. ¡Ah! Que no, hombre, que no pasa nada, esto está todo preparado, pero mírate, es que hace un mes todo esto estaba vacío y ahora, toma, venga, hala, estas preciosas cerchas que estaban en Fuenlabrada ahora se están volviendo a remontar aquí en el Santiago Bernabéu para subirlas. La gente está flipando, la gente flipa. Y es normal, yo flipo todos los días, y eso que vengo aquí todos los días. Diréis, no, Jesús, estarás cansado ya de estar aquí todos los días. ¿No te cansa? Pues no me canso. No me canso, es más, se me pasa el día súper volado. Parece que fue ayer cuando empecé a grabar aquí en las obras. Lo que tengo muchas ganas ya es de ver izados, sobre todo estos izados de aquí, estos de las terchas, porque me corroe la curiosidad de cómo lo van a hacer. Va a ser increíble, va a estar toda la gente por aquí gritando y aplaudiendo cuando lo suban, seguro, Esto va a ser increíble. Le he dicho no, Bernabéu, que va a ser uno de los izados más espectaculares de la obra. Y yo votaría porque va a ser el más impresionante, el más, lo pongo en el top 1. Bueno, aquí les dejamos rematando estas cerchas que han sido instaladas aquí en Castellana y yo voy a seguir dando la vuelta, si les parece, voy a pedirles permiso. Bueno, aquí tenemos el marcador 12 graditos, muy buena temperatura, muy buena temperatura. Yo ahora mismo voy con una sudadera y ya está. Aquí tenemos, bueno, han abierto los motores, ahí están con los motores, con ese sistema de automatización de la cercha, en este caso la cercha número 2, es la primera vez que lo veo, estoy flipando. Todos los mecanismos, todos los automáticos que tiene, es flipante todo, y cada uno de estos elementos que tiene en el interior van a ser los responsables y los encargados de que se mueva esta pedazo de cercha. Bueno, pues en el extremo sur de la cercha número 4, de la cercha Abril, no han colocado los motores todavía, pero en el extremo norte, aquí lo vemos, ya lo han colocado y lo han anclado definitivamente, porque ya no están en la grúa sujetándolo. Así que imagino que a lo largo de la mañana o durante el día también veremos el izado del extremo sur del motor a la cercha número 4, la cercha Abril, ahí al fondo, al fondito. Venga, dejamos atrás las cerchas, vamos a dejarles trabajar y nos vamos para la esquina de la Torre C, Rafael Salgado y demás. Vamos a ver porque están colocando esos soportes de erizo, esos nexos, en los soportes verticales ya correspondientes a la parte de Castellana y al lateral oeste. Así que lo que decía antes, dentro de muy poquito no pestañeéis porque empezarán a colocar ya las lamas en este lado de aquí, donde en la esquina de la Torre C de momento tampoco han puesto más lamas, se han quedado en esa columna. Y donde veo que también están trabajando es en la parte interna de la Torre C, donde parece que están subiendo las esperas y están colocando los paneles de encofrado para empezar a hormigonar ya ese hueco de ascensores, como han hecho ya en este lado de aquí, en la cara interna, pegando más a la parte de Castellana de la esquina de la Torre C, y en la Torre B. Ahí vemos cómo asoma ese hueco de ascensor en la cara interna. Y ahora veremos también crecer este que tenemos aquí. Ahí lo vemos, cómo están empezando a colocar con esos andamios, esos pedazos de cracks, ya las correspondientes paneles de encofrado para encofrar, para hormigonar en el hueco de ascensores y dejarnos un ascensor precioso y bonito para poder subir, bajar a esa pedazo de viga corona, al estadio o donde quieras. Veremos también cómo va la instalación, el montaje de esas bases para el acople de las grúas, esas inmensas grúas que van a venir aquí al Santiago Bernabéu para subir las mostrincas cerchas. Mirad qué preciosa imagen, Torre Europa. Ahí tenemos las cerchas y el Bernabéu y cómo está quedando todo, Bueno, de momento vamos a ver qué es lo que va a pasar durante todos estos días. En teoría, la tercera semana de este mes de noviembre empezarán a venir las grúas que van a ser las responsables e encargadas de subir las cerchas a la cubierta del Santiago Bernabéu. De momento estaremos al tanto, viene un autobús, lo siento, tengo que cortar un segundo. Ya ha pasado el bus y estaremos, lo que decía, muy atentos en este canal para ver cómo va esa instalación. Veremos a ver
Vamos a hacer un pequeño zoom a esa zona. Ahí va ahí. Madre mía, chaval. La que están liando. Están picando ahí con el martillo. Pica, pica. Vemos la esquina de la Torre C. De momento, lo que decía, no han traído más lamas. Parece que se ha quedado un poco paralizada esta instalación de lamas. Y lo que sí han traído es demasiado cemento. Estos sacos de yeso o de cemento, que ahora mismo esta preciosa carretilla la está empezando a descargar ya del tráiler. Parece que el tema de las lamas se ha paralizado un poco, ¿no? Pero bueno, le han metido un buen meneo, ¿eh? Le han metido un buen meneo, sobre todo a la esquina de la Torre, de que ahora vamos para allá para ver cómo está. Venga, Rafael Salgado, vamos a ver qué pasa en Rafael Salgado. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa, pero bueno, vamos para allá. Digo, no estará pasando nada, no estará pasando nada. Aquí siempre pasa algo. Lo que veo que está pasando es que han traído un montón de lamas. Ahí vemos a la empresa Inasus, la encargada de colocar las lamas aquí en el fondo norte, que ha traído más lamas y que vamos a ver dónde las colocan. De momento veo estas que están aquí, en la parte de Rafael Salgado, donde ya sabéis que las colocan aquí para luego, cuando haya sitio allí, empezar a colocar las lamas. Es que allí no hay mucho sitio y por eso las colocan aquí. Y luego la grúa torre viene aquí con el gancho, las coge y se las lleva para allá, para subirlos a la esquina de la Torre, de que ahora veréis que está preciosa. Venga, un último vistazo, un barrido de izquierda a derecha de toda la fachada norte. Estoy empezando ya a impacientarme con la parte de la instalación de las lamas en la visera. Quiero que lo instalen ya, tío. Y lo que veo bastante retrasado es en las galerías internas del Bernabéu. Veo que todavía siguen picando todavía. Si eso debería estar ya hecho. Pero bueno, veo mucho martillo eléctrico por la zona. Ahí lo tenéis. Están ahí picando. Están aquí picando también. Y yo creo que eso es lo que va bastante retrasado a día de hoy. Pero bueno, aquí tenemos toda la parte de Rafael Salgado. Nos vamos hacia Padre Damián. Dejamos este acopio de lamas aquí en Rafael Salgado. Y en el fondo norte, venga, vamos. Alejo. También veo que las últimas lamas instaladas aquí en la fachada norte no han quitado tampoco los adhesivos y se encuentran todavía igual que cuando lo instalaron. Bueno, me van haciendo paso. Aquí tenemos con la piruleta, vemos que ha traído, bueno, no sé exactamente qué es lo que puede ser, pero le están haciendo paso, así que voy a seguir detrás de él para que me hagan paso a mí también. Bueno, quiero que disfrutéis conmigo esta belleza, esta esquina de la Torre D. Quiero que la disfrutéis porque es que esto es espectacular. Esta es... las esquinas son para mí la parte más favorita de la remodelación en estos preciosos instantes. Porque mirad cómo está quedando. Deja de tocarme el pito, hombre. Hay que ver cómo está quedando, por favor. Esto se merece un like. Ahí vemos esas lamas completamente desnudas, que aún faltan muchas por quitar esos adhesivos, aún faltan muchas. Pero bueno, eso se quita rápido. Eso hasta incluso me puedo poner yo en un momento y les puedo ayudar. Así que don't worry, be happy. Don't worry, don't be happy. Uy, 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 que tenemos aquí un nuevo soporte vertical, que lo tenemos aquí, están a punto de subirlo. Es más, están a punto de subirlo. ¿Tú qué crees? ¿Están a punto de subirlo o no? ¿Sí? ¡Sí! Vamos a cruzar con mucho cuidado para ver qué está pasando aquí en Padre Damián. Y qué flipante, mirad dónde estamos. Estamos viendo dos nuevos soportes verticales para la fachada para la fachada de Padre Damián, que ya sabéis que han sido incorporados estos soportes inferiores en estas puertas 55, 59 y demás. Ahí los tenemos. Estos nuevos soportes que son los responsables de sostener estos nuevos soportes verticales que ahora mismo hay aquí descansando y acopiados para empezar a subir dentro de muy poquito. Yo creo que ya en el día de hoy podemos ver otro soporte vertical instalado en esta parte. Otra nueva toma de donde se van a colocar estos nuevos soportes verticales. Ya sabéis que eso es lo nuevo que se ha incorporado en esta parte y que ahora veremos colocar esos nuevos soportes verticales en estas orejetas que tenemos ahí libres y que empezarán ya a tapar el torreón norte y esas puertas 59 y 55. Aquí lo tenemos, los nuevos soportes verticales que colocaron hace poquitos días, estos de aquí. Así que ya empieza en serio el cerramiento también de la fachada oeste. Perdón, esta es la fachada este del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos también estos tramos de escaleras blancos donde tienen que colocar esas bases, esas chapas en esas bases, y que de momento parece que está un poco pausado. Seguiremos estando atentos a ver qué va pasando en esa zona.
Donde también van muy en serio es en el cerramiento del nuevo edificio. Ahí tenemos la parte de la tripota y tenemos una de las plantas superiores también con esos tabiques que van formando para el cerramiento ya del nuevo edificio. Empezamos a ver ya el final y seguiremos viendo cómo están instalando esa chapa en los diferentes puntos del nuevo edificio, donde tienen que seguir perfilando esa última instalación de chapa para colocar también ese revestimiento y empezar también a colocar los soportes verticales en la parte de la tripota, donde veis que en la parte sur están prácticamente todos los soportes verticales instalados y que poco a poco han colocado esas conexiones entre los soportes verticales. Mirad qué imagen más bonita, cómo empieza ahí la curvatura en la parte del nuevo edificio, y donde veremos también dentro de muy poquito la instalación de los soportes verticales correspondientes a esta zona. Aquí tenemos una de las entradas de Padre Damián, donde aprovechan a copiar diferentes piezas y herramientas para la utilización de la remodelación. Ahí al fondo tenemos el palco de honor, bueno, la entrada al palco de honor, y donde hoy vemos que no hay ninguna pieza extra grande para subir a la parte superior del Santiago Bernabéu. Venga, avanzamos, dejamos atrás la tripota hoy a 7 de noviembre de 2022. Si no estás suscrito, suscríbete, dale al like al vídeo, es totalmente gratis y apoyas muchísimo al canal. Algo ha debido de subir la LR porque mirad lo que tenemos en pantalla. Ahí tenemos algo voluminoso que acaban de subir a la parte superior de la viga corona, y todo apunta a que son esos cordones de cierre justo a la parte más cercana a las riostras, así que ahora cuando entremos lo veremos. Uy, qué bien me ha quedado esa frase. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es que nunca lo he visto. Está en la parte de la tripota, para que os hagáis una idea, quito el zoom. Están ahí acopiados. ¿Qué es eso, tío? Estoy flipando. Esta es la frase que más uso, estoy flipando. Venga, modo gran angular de toda la parte de Padre Damián y pasamos a Concha Espina. Vamos a ver qué están descargando aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Están descargando soportes de erizo. Están descargando esos nexos para colocar en los soportes verticales y colocar también esas lamas posteriormente. Serán para esos soportes verticales que acaban de poner aquí en la fachada. Empieza en serio el cerramiento del Bernabéu, empieza muy en serio. Y ahora cuando empiece el parón del Mundial, ojito, la semana que viene, ojito. Bueno, lo que decíamos antes, están en serio con el cerramiento del Bernabéu. Y mirad estos soportes verticales aquí instalados en la esquina de la Torre A, como han empezado a colocar esos nexos para la preparación e instalación de las lamas ya en esta esquina. Esquina más rezagada, pero se está poniendo mucho las pilas para empezar ya a colocar lo que va a ser la piel envolvente, donde la piel envolvente que tenemos en la fachada sur ya está colocada e instalada desde hace unas cuantas semanas, meses. Así que con esta preciosa imagen me despido del exterior y nos vamos para el interior. No te vayas, sigue agarrado a mi manita porque ahora empiezan las curvas, ahora empiezan las curvas, vamos para el interior. Uy, pero ¿dónde estamos, my friends? ¿Dónde estamos? Estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo está el césped, vamos a ver cómo están los palcos y vamos a ver cómo está todo lo relacionado con nuestro Real Madrid Club de Fútbol. Hay que ver qué cambio ha pegado esta esquina del fondo sur con el lateral Hay que ver qué cambio. Hasta hace 2 semanas toda esta parte de aquí estaba súper deteriorada, pero ha pegado un cambio brutal el césped. Es verdad que en algunas partes, como podemos observar aquí, hay bastantes calvas, hay bastantes zonas deterioradas, pero por lo que se ve y por lo general bastante bien, Esos cuidados intensivos que le están haciendo al césped del Santiago Bernabéu están haciendo bastante efecto, están solventándolo a la perfección. Ahí vemos cómo siguen trasplantando en cada lugar afectado. Podemos ver que siguen trasplantando esos cachitos de césped en buena condición en la parte donde están en malas condiciones. Ahora lo veremos en la parte del palco de honor, mucho mejor. Desde aquí la parte de la tribuna no se ve muy bien, pero no os preocupéis porque ahora nos acercaremos por allí para verlo mucho mejor. Ahí vemos cómo están, lo que decíamos antes, quitan la parte deteriorada y colocan la nueva para quitar todo lo malo y que empiece la fiesta de todo lo bueno. Pero como no, las palomas siguen haciendo de lo suyo. Ahí vemos cómo siguen comiendo, en este caso están desayunando. Hay que ver, es que no paran, tío. Son como yo, una paloma es como yo, no para de comer. Qué brutalidad. Y encima para decirles algo, que encima me pegarán y todo.
Oye, desde aquí, ¿cómo se ve la parte del quesito, del fondo sur con el lateral oeste? ¿Habrán hormigonado ya? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Es que yo no he estado en el momento en el que estaban hormigonando, así que es posible de que ya hayan hormigonado en la zona, pero bueno. Ya colocaron los paneles de encofrado, como vimos en anteriores vídeos, y ahora lo único que habrá que esperar a que quiten los paneles de encofrado para ver cómo ha quedado ese refuerzo en las paredes de ese quesito, al igual que aquí. Bueno, vamos a movernos, vamos a ponernos en el palco de honor, que desde ahí se ve todo mucho mejor. Bueno, pues aquí estamos un día más en el interior del Santiago Bernabéu, hoy 7 de noviembre de 2022, modo gran angular de todo el interior, toda la parte de la cubierta, las gradas, que se cambiarán todos los asientos y todo lo respectivo a la remodelación que se está haciendo aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Lo que decíamos antes, aquí tenemos a los especialistas del césped, cómo están intercambiando ese césped en malas condiciones por el que está en buenas condiciones para tapar un poco y solucionar, solventar lo que le está pasando al terreno de juego, que parece ser que si esto funciona, esto es lo que veremos durante todos estos meses adelante en la remodelación del Santiago Bernabéu, porque si es verdad que afecta a las bandejas, a la instalación en el enraizado del césped, pues es posible que a lo mejor veamos estos movimientos de los operarios y mantenimiento del césped durante todo este tiempo, ¿eh? Es posible que veamos todo esto durante todo este tiempo. Pero bueno, si se puede solucionar, si este es el camino, pues se hace este camino. Vamos a hacer un zoom ahora, aprovechando que estamos enfocando por ahí. Vamos a ver, porque quitaron la cinta transportadora y ahora vemos en la esquina una especie de, mira, una plataforma de tijera a la izquierda amarilla, y parece que tenemos una columna unipersonal también trabajando en lo que parecen colocando un refuerzo en la parte superior de esa puerta, ¿no? Esa puertecita que han puesto ahí. Ya sabéis que toda esa zona de ahí es el sistema de ventilación del hipogeo, y que empezarán a trabajar ya en la instalación de esa grada en esa esquina del fondo norte con el lateral oeste. Venga, quitamos zoom también, volvemos al modo gran angular porque me encanta esa visión, y vamos a ver qué están haciendo en los palcos rectangulares del primer anfiteatro, donde ahí vemos que están empezando a quitar los puntales. Ojito, ojito, que están empezando a quitar los puntales que están soportando. Ya sabéis que toda esa parte de ahí ha sido hormigonada, y ahora parece que ha llegado el momento en quitar los puntales. Eso es el único trabajo que veo, así a grosso modo, que están haciendo en los palcos rectangulares del primer anfiteatro, porque si giramos la mirada y nos vamos a la parte del fondo norte, ahí podemos ver que es que no hay nadie trabajando en los palcos rectangulares. Ahora nos iremos a la parte superior, donde los palcos triangulares, y veremos a ver qué actividad tenemos. De momento, zoom, teleobjetivo a la parte de los palcos. Vamos a hacer un recorrido turístico desde la parte del fondo norte hacia el fondo sur. Ojito, han puesto vallas en esa esquina de la Torre C, porque creo recordar, no, es una valla con la red anticaída. Nada, falsa alarma. Seguimos. Ojo, un trabajador. Vamos a ver. Está bebiendo agua. Falsa alarma también. Nada. Palcos rectangulares, poco movimiento. Lo que hemos visto. Están empezando a quitar esos puntales en la parte central del lateral oeste, justo encima de las letras del Real Madrid Club de Fútbol. Ahí también tenemos movimiento. Ahí están, parece que están soldando en ese tiro de cámara, debajo de ese tiro de cámara. Y vamos a adentrarnos también en el fondo sur, esquina de la Torre B, justo encima de ese agujero donde introducen el material hacia el hipogeo, donde hacemos un poquito de zoom y vemos que no está pasando nada. Ahí de momento no se está tocando. Toda la parte de los palcos rectangulares parece que no urge de momento, y esta es la situación a día de hoy. Totalmente actualizado, totalmente sacado en el día de hoy. Modo gran angular, la gente haciéndose fotitos, como es normal. Esto es histórico, esto es un pedazo de estadio y templo que todo el mundo quiere estar. Ahora hablaremos también de la visera, pero nos enfocamos también en la parte del fondo sur, en la parte de los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, donde ya sabéis que fueron habilitados todos estos palcos para el clásico, pero no todos. A medida que vamos por la parte central hacia la esquina de la Torre B, aún faltan por colocar y terminar de hacer esos palcos donde vemos ya totalmente instalados los cristales,
y que empezarán poco a poco a colocar los muebles y demás material para esos palcos VIP. Ahí tenemos en la esquina también esos asientos para los palcos VIP, para que durante el partido puedan sentarse ahí y vean y entren en conexión con la afición, que eso es lo que me gusta, eso es una de las cosas innovadoras, que por ejemplo ya en los palcos VIP pueda conectar la gente que están en los palcos con la gente que están en la grada. Ahí vemos cómo empezaron a tapar los palcos triangulares, algo significativo, algo que nadie nos esperábamos y que lo pillábamos aquí en exclusiva en el canal. Aquí lo tenemos, mirad cómo pusieron, cómo taparon esos palcos triangulares del fondo sur, donde a día de hoy tampoco se está haciendo nada más. Empezaron a colocar esos elementos metálicos y ya hoy, a día de hoy sigue igual. Ahí vemos a un soldador, parece que siguen reforzando la instalación de esos nuevos soportes metálicos y refuerzos metálicos que se pusieron pues la semana pasada. Ahí lo vemos, quitamos un poquito el zoom. Cuando veamos algún trabajador metemos el teleobjetivo para ver qué es lo que están haciendo. Ahí están barriendo, claro que sí, hombre, claro que sí, papito. Venga, quitamos el zoom. Veo que en la esquina de la torre B hay bastante movimiento, sobre todo bastante polvo, y están trabajando en ese palco, lo que antes era triangular y ahora es de otra forma, que no sabría decir qué es. Pues están trabajando ahí con un andamio, diferentes trabajadores para seguir trabajando en la remodelación de ese palco. Por cierto, quiero recordar a todos los que no son madridistas y que están viendo el vídeo, que ya viendo este escudo es necesario que se cambie de equipo, ya sea del Atleti, sea del Lleida o sea de quien sea. Viendo este escudo tan bonito tiene que cambiarse de equipo. He estado viendo vídeos últimamente de las remontadas que se hicieron aquí en el Santiago Bernabéu la temporada pasada en la Champions, y la verdad que cada vez que lo veo, la música que le ponen es que es increíble. Cómo se me cae la lágrima, cómo estuve yo aquí en el Bernabéu y viví esas pedazos de remontadas históricas. Guau, guau, guau. No tiene nada que ver con la remodelación, pero es que tenía que decirlo. Por cierto, desde aquí podemos ver cómo trabajan en la parte del Skywalk, ahí en la esquina de la torre B, donde ya sabéis que falta un huequecito por colocar y por trabajar. Ahí vemos que bien se ve desde aquí, qué bien se ve desde aquí. Desde la calle no se ve bien porque ya han colocado las lamas y siguen trabajando en la colocación e instalación de esos accesos. Ahí podemos ver cómo están totalmente hormigonadas ya las escaleras. ¿Os acordáis que empezamos a ver cómo colocaban esos paneles de encofrado? Pues mirad qué bien se ve desde aquí, se ve estupendo. Esas escaleras que han sido ya totalmente hormigonadas, se han quitado los paneles de encofrado. Qué brutalidad, qué bien se ve desde aquí, tío. Ahí vemos ese hueco de ascensor también, que empezaron a hormigonar y han quitado los paneles de encofrado y toda la parte superior del lateral oeste. Vamos a ver, porque hay muchísimos trabajadores, han estado hormigonando también durante todos estos días. Esta grada, pues bueno, de momento ya sabéis que se recortó toda esa parte, toda esa sección de grada para la remodelación, esos accesos que se van a hacer desde la parte de la grada al Sky Bar y viceversa, y que se tuvo que acotar para los trabajos que se están haciendo ahí, y que veremos poco a poco cómo va a ir yendo para ir pensando, ir localizando cuándo se va a habilitar de nuevo esa grada. Pero eso yo creo que todavía le queda bastante, El Real Madrid pierde bastante aforo en ese lado, pero es necesario, es súper necesario para la instalación de esos accesos en la grada oeste. Ahí tenemos ese pedazo de zoom, y que por cierto, lo que hemos visto antes, ahí tenemos, esa es la esquina de la torre C, donde hemos visto antes que estaban empezando a colocar las esperas hacia arriba y a colocar los paneles de encofrado, justamente en la imagen donde estamos ahora, en la derecha, porque a la izquierda ya tenemos el otro hueco de ascensor totalmente hormigonado y fraguado. Ahí lo tenemos, ahí vemos como en la parte de la esquina de la torre C siguen trabajando en las últimas filas de esas gradas antes de llegar a los palcos, y que estuvimos viendo durante toda la semana pasada cómo estaban a tope en la instalación y la colocación de ese muro en la parte final de la grada antes de llegar al palco, para terminarlo cuanto antes. Vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis cómo está a día de hoy y cómo ahora mismo en esta zona aquí hay bastantes trabajadores, y podemos ver y observar que esa zona ha sido hormigonada y empezarán a quitar los paneles de encofrado. Lo que pasa es que tantos trabajadores ahí, no sé para qué, pero bueno, parece que van a quitar ya los paneles de encofrado en esa zona de ahí,
toda esa zona que ha sido hormigonada. Venga, quitamos el zoom, otra imagen más general de esa remodelación que se están viviendo y que se están haciendo en los palcos triangulares del fondo norte y esquina de la Torre C con el lateral oeste. Volvemos a quitar el zoom, modo gran angular. Y antes de pasar a ver lo que está pasando en el lateral este, ahí en Padre Damián, desde el interior, vamos a ver la parte de la visera, porque hasta ahora no lo había sacado. Ahí vemos cómo se han unido, ahí empiezan con la curvatura, cómo se han unido la parte de la visera con la parte de la cubierta oeste. Y vemos que han avanzado, han avanzado en la instalación de estas piezas para la formación de la visera sur, donde no deja de trabajar ese pedazo de plumín que tenemos ahora mismo en pantalla. Que mirad qué pedazo de plumín, Si es alto el Santiago Bernabéu, mirad hasta dónde llega la parte del extremo del plumín de Aguilar, y que sigue trabajando esa grúa, esa jaula con esos dos operarios en la zona. Así está a día de hoy la visera, para que la veáis, para que la sientáis y para que le deis un pedazo de me gusta. Vamos a hacer un zoom, vamos a ver qué están haciendo. Vamos a aprovechar el zoom de esta cámara para algo y que sea simplemente y llanamente para a ver qué están haciendo. Ahí vemos a la izquierda un soldador, ¿no? Parece un soldador. Ahí tenemos la jaula donde siguen trabajando, me imagino que en el par de apriete, último par de apriete que hay que darle a las últimas piezas colocadas. No se puede escapar nada, no se puede. Imaginaos que por un casual se les ha olvidado a algún trabajador apretar demasiado o apretar en todo su recorrido esa tuerca o ese perno. Hay que darle siempre ese último par de apriete por si acaso. Venga, volvemos a quitar el zoom, modo gran angular, y nos pasamos al mirador del tour para ver lo que está pasando en el lateral este. Bueno, que se me olvidaba. Aquí tenemos todos los palcos VIP que se están haciendo en la parte del fondo norte, donde empezamos a ver con mucha claridad que están avanzando a grandes rasgos, Van muy bien, van bastante bien. Y en apenas 2 meses van a estar totalmente habilitados. Ya os lo digo yo. Y más que nada porque se ve y se siente en el ambiente. Ahí estamos. 7 de noviembre de 2022. Siguen los trabajos de remodelación y de construcción de estos palcos entre el segundo y tercer anfiteatro del lado norte. Antes de pasar a esa zona, quiero mostraros lo que os he dicho antes, es que no están quitando los paneles de encofrado, están hormigonando en ese solar. En toda la parte llana de ese triángulo del palco están hormigonando, por eso hay tanto trabajador. Mientras que uno está con la manguera proyectando el hormigón, otro está fraguando con la fratasadora, otro está con el vibrador neumático para quitar todas las burbujas del hormigón y que se quede bien asentado el hormigón que se echa en la zona. Así que es por eso que están en ese lado tantos trabajadores. Venga, volvemos a salir aquí ahora mismo en el lado opuesto al tour, donde la parte del mirador. Bueno, que veo bastante movimiento en la cercha de rodadura número 3, Veo bastante movimiento. Algo se cuece en el alma cuando un amigo se va. Pero mirad, están ahí como soldando, ¿no? Están con la radial. Están repasando, repasando todas esas zonas. Ojito, ojito. Todo ese carril por donde va a transcurrir las cerchas, ese rodamiento para moverse de un lado a otro y cerrarse y abrirse a circunstancias de la meteorología. Y ojito porque están a tope ahí arriba, Bueno, ya sabemos el rival del Real Madrid para los octavos de final será el Liverpool. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Querías a otro? ¿Querías al Liverpool en la final? ¿Querías al Liverpool más adelante? ¿O directamente no querías enfrentarte a él? Ha tocado el Liverpool, ¿qué opinas sobre esto? Y aquí tenemos las novedades en el frente del lateral este. Aquí tenemos esos cordones que han ido subiendo en la parte superior de la viga corona. Aquí tenemos las pirámides, las tubulares que forman esas pirámides para sujetar las vigas superiores de la viga corona. Y qué bonito el lateral este desde este lado, con el cielo totalmente despejado y ese contraste del azul y del blanco de esas vigas y el cielo. Aquí os dejo, ya he dado la vuelta en el exterior y aquí estamos en el interior viendo lo que ha pasado en el día de hoy, 7 de noviembre de 2022. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y nos vemos muy pronto. Chao, a la Madrid.